Hola amigos, bienvenidos a Salchichas con Limón. Yo soy su amiga La Cara de Loca y este es su podcast favorito de cada semana que a veces me lo brinco, me vale madres, ya saben cómo soy. Bienvenidos, me da mucho gusto que estén aquí. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast y lo pueden ver nuestras hermosas caritas en YouTube como Salchichas con Limón Podcast. El día de hoy tengo una invitada que la verdad conozco desde hace mucho tiempo, o sea, la vida de nosotras se entrelazó por otras circunstancias, pero ahora admiro mucho su trabajo. Ella es Carolina Costa, es dula, no sé si saben qué es dula, ahorita ya se los explica, educadora perinatal y estudiante de maestría en sexualidad y equidad de género. Hola Carolina. Hola, muchas gracias por la invitación. No, Me gracias. siento como en programa de Televisa hoy. Sí, vamos a bailar ahorita, que todo México se entere. ¡Ah, qué emoción! A ver, platícanos, ¿qué onda contigo? ¿Tú a qué la giras? ¿Cuál es tu rollo? Bueno, pues quiero platicarles un poquito de mis inicios, que todo el tiempo he estado involucrada en temas de educación. Yo estudié educación preescolar, ahí inicié mi vida de maestra. Okay. Trabajé muchos años con niños muy pequeños, guardería preescolar, primaria incluso. Y en ese día a día con los niños me interesaba mucho como el tema de su familia, ¿no? Como de la primera infancia, su estructura familiar, y me parecía, o yo intuía en aquellos momentos, que la forma de nacimiento tenía mucho que ver con nuestra personalidad y que determinaba algo de nosotros. Uh-huh. Entonces yo ahí me ponía a hacer como mis hipótesis de, bueno, este niño, le pregunté a la familia, tiene tal situación en casa, entonces nació de tal forma, entonces por eso es como es y cosas así. Sí. Entonces en este trabajo con ellos y sus familias también descubrí que existía una rama de la educación que es la educación perinatal, uh-huh, que es toda esta parte que rodea al embarazo, a las mujeres con este proceso, al nacimiento, sí, formas de nacimiento, lactancia, parto vaginal, cesáreas y demás. Entonces yo dije, yo quiero hacer eso. La palabra dula es una palabra que viene del griego que significa sirvienta, y las dulas en nuestra actualidad somos mujeres que acompañamos a las mujeres gestantes en sus diferentes procesos. Puede ser solo embarazo, puede ser embarazo y y nacimiento, puede ser embarazo, nacimiento y posparto, ¿no? Depende un poco como de las necesidades de cada una. Sí. Entonces, cuando me interesó lo de ser dula, pues era todavía como un submundo todavía más escondido de lo que es hoy. Sí. Creo que justo las redes sociales nos han acercado más a esta parte educativa, pero justo en ese momento me embarazo de mi primer hijo, tengo 2 hijos, sí, el mayor tiene 6 años, entonces para mí fue como una confirmación de órale va, ¿quieres acompañar mamá? Está bien chido. Disculpa, pero que creo que en la actualidad, bueno, digamos hace unos 10 años, uh-huh, a la dula se veía como, ay, vas a parir de una forma súper anticuada, sí, súper inseguro, y justo ahora creo que se ha modificado bastante la forma en la que vemos a las dulas y a las parteras. Es como un trabajo muy esencial de acompañamiento de la mujer en su estado de gestación, y eso se me hace súper chido. Sí, y que creo que parte de nuestra chamba o parte de la chamba que a mí me gusta hacer con este acompañamiento es que ya dejemos de ver a las dulas como que somos exclusivas de cierto tipo de mamá, uh-huh, ¿no? O sea, la mamá hippie que quiere un parto en casa, entonces sí, una dula, pero si yo soy una mujer que le gusta la ciencia, que soy más cuadrada, más estructurada, quiero ir al hospital, entonces las dulas no son para mí. Entonces creo que ese es parte de lo beneficioso que ha sido la divulgación de nuestro trabajo en redes sociales. Claro. Entonces, bueno, así llegué, nació mi hijo, busqué desde el inicio tener un embarazo y nacimiento respetuoso con mis deseos, fue un parto vaginal, difícil, obviamente, o sea, chambo, no, y ya cuando nació mi hijo dije,
¿qué es esto? O sea, no podemos pasar, me confirmó, ¿no? Lo necesario que es que entre mujeres nos acompañemos. Y la verdad es que ha sido un proceso que ha sido, creo yo, muy mágico, que se ha dado como muy instantáneo, pues como muy, ¿quieres ser dula? Pues ahí está. Conocí a una dula que me empezó como a coachar, me empezó a dejar familias, me empezó a enseñar como todo el tema médico, me aventó al ruedo y me dijo, pues órale, tú quieres, tú sabes. Entonces empecé a trabajar, empecé a tener mucha chamba, llegaron algunas certificaciones también con algunas parteras, llegó un diplomado que ha sido dentro de mi formación como educadora perinatal el más importante, que fue un diplomado en un hospital público aquí en Jalisco. Uh-huh. Y pues ya, ¿no? Y de repente surge Caro Dula, que es este proyecto personal y es a lo que me dedico profesionalmente. Yeah. Y que al inicio pues es como este miedo de cómo lo voy a hacer sola, ¿no? O sea, porque yo tenía un estudio, pagaba una renta, y pues así, ¿no? Empezando a hacer lazos con médicos, con familias, recomendaciones. Ahorita la verdad se me hace bien padre que conozco familias donde ya he acompañado a todas las hermanas, ¿no? O que la mamá me recomienda con la prima, entonces ya de esa familia ya he acompañado a 3 primas. Sí. O ya ahorita, en estos años, ya me toca acompañar el segundo nacimiento o el tercer nacimiento de la mamá que me contrató hace unos años, ¿no? Entonces, bueno, ya he empezado a hacer un poquito de carrera, tengo casi 6 años, la edad de mi hijo mayor en esto. Sí. Y a la par, me gusta mucho estudiar y es algo que acabo de descubrir hace poco, o sea, que realmente me llena muchísimo y que a veces me dicen, es que ¿para qué te metes en esos rollos de andar estudiando, no? Pero me gusta un montón, entonces yo desde que inició la pandemia, creo que también con el encierro y todo, dije, necesito estudiar algo, quiero profesionalizarme. Uh-huh. Quiero ampliar como mi gama de servicios, andaba medio perdidona, andaba buscando otras carreras que al final no quedé, o sea, digo, es cuestión del destino y la vida me decía, no es por ahí, entonces ya no quedé en la carrera que me postulé el año pasado. Y llegó la oportunidad del tema de sexualidad, platicando con una amiga mía ginecóloga que ella hizo la especialidad. Y yo le decía como, ay, es que me late esto y no sé en qué, y como que estaba buscando, y me dijo, ¿por qué no te avientas por la maestría en sexualidad? Y yo le decía como, ay, pero ¿cómo maestría? Y es mucha chamba, y los hijos y todo, y me dice, no, anímate, mira, yo te apoyo y esto. Entonces también fue como parte de que ella me dio el empujón, y pues bueno, ya tengo casi 8 meses estudiando, ya casi llego a la mitad. Entonces, sí creo que se complementa padrísimo, que amplía la información enormemente y que sí podemos empezar a observar estos procesos o acompañar estos procesos de las mujeres desde un punto de vista que abona a su identidad sexual, ¿no? Claro. Creo que nunca lo vemos. Sí, y creo que incluso al yo haber tenido una experiencia de cerca contigo cuando iba a parir a mi hijo, uh-huh. ¿Te acuerdas que yo así de ayúdame, Caro, me quieren cortar a la mitad y yo no quiero? Siento que, bueno, para empezar, siento que el trabajo de una dula no es solamente estar ahí para ver si el bebé está bien, sino acompañar a la mamá, que para mí creo que hubiera deseado muchísimo haber tenido acompañamiento en mis partos de otra persona que no fuera mi esposo, ¿sabes? Que de alguien que fuera imparcial, que estuviera ahí para ayudar a mis necesidades, y creo que es muy importante el trabajo que haces, pero esto que estás estudiando sobre género, equidad de género y sexualidad, me parece un tema súper chingón, me parece muy importante, sobre todo educarnos sobre nuestra sexualidad para poder educar a nuestros hijos desde las infancias y que no crezcan, para empezar, con tabús, con ignorancia, que estén informados, que tomen decisiones conscientes sobre su sexualidad, sobre su género, sobre
cómo ellos se están viendo a sí mismos mientras crecen y poder desarrollar una identidad que sea sana, que no vaya reprimida, que no vaya de prejuicios. Entonces me parece muy chingón este concepto, vamos a decirlo. Y me gustaría empezar con una pregunta, primero que nada, es que, ¿qué es el género? Creo que no nos queda muy claro qué es el género. Sí, y es que justo creo que en este tema de la sexualidad, que nada más me gustaría hacer como un previo, como para entender todas las dimensiones que tiene, cuando hablamos de sexualidad, siempre lo vemos como algo aparte de nosotros, ¿no? O sea, como si yo, Carolina, adulta, tengo clara o determiné mi orientación sexual, que esa es otra definición, más aparte del género. Si yo ya digo soy heterosexual o soy homosexual, esa es mi sexualidad, ¿no? O sea, como que la vemos que la sexualidad es un tema de orientación. Pero no nos ponemos a pensar y no nos cae el 20 de que la sexualidad es solamente una de las pautas de nuestra personalidad y de nosotros mismos. Y la sexualidad no es cosa aparte, es parte de nosotros que se va transformando, que se va formando, como tú lo comentaste, en estas primeras infancias, con lo que va abonando nuestro entorno, que es importantísimo, y que se va modificando con el paso del tiempo y conforme vamos creciendo y conforme vamos teniendo experiencias, dentro de estas experiencias el nacimiento, ¿no? Por ejemplo. Y es bien importante que primero nos caiga el 20 que la sexualidad forma parte de nosotros y que es cambiante y que se está moviendo igual que nosotros nos estamos moviendo. Sí. Cuando hablamos de definiciones específicas como género, que ahorita hay siempre como, o empieza a haber, ¿no? Estas discusiones sobre conceptos y sobre definiciones, Sí. Pero el género lo podemos nombrar como el rol o lo que se espera de nosotros conforme a nuestra genitalidad, ¿ok? Porque, ojo, no es lo mismo los genitales que tenemos si nacimos con genitales femeninos, masculinos o intersexuales, que serían estos casos donde hay genitales femeninos y masculinos en la misma persona. Pero el género es algo construido, ¿no? El género es lo que se espera de nosotros, que nos comportemos y que regularmente como sociedad esperamos que coincida, ¿no? Tiene genitales femeninos, compórtate como se espera que una mujer se comporte, masculinos, entonces cómo se espera que un hombre se comporte, ¿no? Pero sí, el género es una construcción, ¿no? Y esa construcción se convierte en mi identidad de género. Yo, cómo me identifico en ese género. Ese género coincide con mi genitalidad o no coincide con mi genitalidad y no coincide con lo que socialmente se espera que yo cumpla. Sí. Tengo ahí una cosa que me explota mucho, es que nosotros, vamos a ver si lo puedo como deshebrar poquito, nosotros nacemos con una vagina o un pene o una combinación de los dos. Y lo que la gente dice, esta persona tiene una vagina, vamos a educarla de esta forma, por lo tanto se va a identificar con este género y al final su identidad de género es con lo que esa persona se siente que se identifica. No precisamente la identidad de género tiene que ver con el sexo con el que naciste, tu sexo genital, vamos a decirlo, ¿no? Exacto. Ajá, sí. Entonces, podría ser que una persona, vamos a decir, una persona con vagina, la criaron bajo el concepto, vamos a decirlo, súper loco, ¿no? Que no hay género.
La crearon de una forma neutral, la crearon neutral y cuando crece esta persona se identifica como una mujer. Por lo tanto, coincide con su genital, pero no precisamente tiene que ver, o sea, no porque tienes una, eres la otra, ¿verdad? Sí. Y digo, ahorita con lo que tú estás diciendo, pues entramos a esa pregunta eterna, ¿no? De ¿te haces o naces? Ajá. ¿No? Como de ser homosexual, ¿es un tema de nacimiento o es un tema del entorno? Y es una pregunta que no tiene respuesta. Sí. ¿No? Porque hay muchísimos factores que tienen que ver con la identidad de género que cada persona pueda sentirse identificado. Sí, claro. Sí, el sexo es esta parte genital, ¿no? Por eso se nos asigna un sexo al nacer por los genitales que tenemos. Sí. Que por ejemplo, pensando como en estas fiestas de revelación del sexo. Sexo, pues tendrían que ser como sex reveal, no gender, ¿no? Ajá, porque el género no estamos seguros qué va a querer la cría. Exacto, y aparte deberíamos entonces también como de en vez de decir it's a boy, tiene pene, ¿no? Sí. ¡Ay, tiene pene! O ¡ay, tiene botoncitos azules que pongan unos penecitos y unas vaginitas. Que aparte, ¿qué fijación tenemos por saber si tiene un pene o una vagina? Se me hace como... Digo, yo he participado en esas actividades, ¿verdad? Porque es parte de nuestra construcción social que decimos, está bien, está bueno, pero qué pinche fijación por saber qué tiene, o sea, a ver, revísenla, a ver si sí tiene o qué. Claro, y es así como, o sea, si hacemos este análisis profundo del verdadero significado de estas celebraciones, pues es eso, ¿no? Como el celebrar que tiene, celebrar que no estamos hablando de género. Sí. Pero no hacemos estas separaciones y no nos enseñan estas definiciones desde la información que recibimos de educación sexual desde chicos, que también, pues, sabemos que tenemos ahí unos sesgos y un atraso impresionante. Pero sí, el género es más bien un tema de construcción, un tema de qué es esperado en el que tú te comportes de alguna manera u otra, dependiendo a tu genitalidad, y la identidad, pues es ya lo que yo me estoy creyendo. Sí, ¿no? De hecho te iba a hacer esta pregunta, que ¿cuál es la diferencia entre identidad de género e identidad sexual? ¿Cuál es la diferencia? Tal vez nos confundimos. Sí, la identidad sexual es qué genitales tengo y si esos genitales coinciden con lo que yo quiero ser. Sí, entonces, ¿no? Tienes tu identidad sexual, que son qué genitales tienes, que puede o no coincidir con tu identidad de género, que es cómo es tu construcción social y con qué te identificas. Por ejemplo, yo puedo tener genitales, o más bien yo tengo genitales femeninos, pero probablemente no coinciden con la expresión de género que yo quiero o que es lo que sí yo quiero expresar y yo quiero sentirme. Entonces busco una operación para cambiar mi cuerpo. Espérate, pero ¿qué es esto de una expresión de género? A ver, ahí se revolcó todo. ¿Qué es una expresión de género? Ahí le incluimos, o sea, digamos, como para llegar al término identidad de género, tenemos todos una expresión del género, que son nuestras propias manifestaciones. Ajá. ¿No? O sea, ¿cómo manifiesto yo con lo que me siento cómodo al expresar con temas de género? Sí. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, tiene que ver muchísimo con temas de cultura, tiene que ver con el nombre, tiene que ver con la ropa. O sea, por ejemplo, una persona travesti tiene una expresión de género que modifica a través de la ropa, pero no necesariamente
quiere un cambio en su identidad sexual, o se hace con sus genitales. Sí, claro. Cuando ya queremos un cambio de identidad sexual, es cuando ya estamos hablando de transexualidad, sí, y queremos hacer todo este cambio hormonal, con cirugías, porque no me identifico con mis genitales. Sí, que ahí sería un rollo. Identidad de género, o sea, vamos a volver. Tienes tu identidad sexual, naciste con pene o vagina. Ajá. Creces y tienes una identidad de género, que puede ser que te identifiques como hombre, mujer, queer, o estas, que ahí sigue la expresión de género, que es como tú estás expresando tu identidad de género. Pero si quieres cambiar por ejemplo, te identificas con una mujer y quieres cambiar tus genitales, cambias tu identidad sexual, ¿verdad? Exactamente. ¡Aplausos! Bravo. Y esto es, con el tiempo va a seguir siendo modificable y cada vez le vamos a ir abonando más a estas definiciones. Sí. Creo yo que parte de lo que hace muy complicada de repente esta como situación de querer definir a las personas es porque todo el tiempo estamos buscando definir a la gente, sí, ¿no? También creo que estas conversaciones, así como tú y yo lo estamos hablando, deberían de existir, sí, ¿no? Que podamos tener la confianza de decir, a ver, amigos, vamos hablando sobre identidad sexual, identidad de género, porque no lo comprendemos muy bien, sí, ¿no? Pero también cada vez se vuelve más complejo porque todo lo queremos clasificar, sí, ¿no? Y lo hacemos con ejercicios todo el tiempo, ¿no? O sea, si vemos a un hombre que genitalmente tiene un pene, pero tiene comportamientos que nosotros consideramos femeninos, pues entonces estamos especulando que su orientación sexual es homosexual. Espérate, pero entonces orientación sexual, ¿qué es? La orientación sexual es hacia qué persona me siento atraída. Sí. ¿No? Atraída físicamente, emocionalmente, social, afectivamente, que en este caso puede ser homosexual, puede ser heterosexual, puede ser bisexual, puede ser asexual. Sí, déjate hago esta pregunta. Sí. Estaba platicando con alguien que vimos un TikTok de una persona, un hombre trans, o sea, nació con genitales femeninos, pero se identificó como hombre. Y estaba tipazo así, papazón de melón, ¿verdad? Y esta persona me manda el TikTok y me dice, si me gusta, ¿qué soy? ¿Soy gay? ¿Soy bi? Le dije, espérate, ¿por qué? Que esta es mi conclusión, ¿no? Tal vez esté mal. Pero yo le dije, pues no, porque él se identifica como un hombre y te atrae a ti, que eres mujer, por lo tanto eres heterosexual, porque te está atrayendo un hombre. ¿Cierto? No importa cuál es su identidad sexual de nacimiento, sino cómo se identifica ahora. ¿Estoy en lo correcto o no? Según yo sí, pero de todos modos estarías en una relación queer, o sea, donde ya alguno de los integrantes de esta relación tuvo un cambio de sexo, y se podría denominar como una relación queer, aunque tú te sigas manifestando como heterosexual. Sí. Es todo un rollo, y también a todos los que nos escuchen, ténganos paciencia con esto de las definiciones, porque es un rollote, entonces espero estar diciendo lo correcto, pero sí estarías en una relación queer, pero no necesariamente tú sintiéndote homosexual, ¿no? O sea, es como, te digo, nosotros por estos roles establecidos podemos decir, ese hombre es gay,
o esta chava que se viste más como hombre, pues es entonces lesbiana, pero no necesariamente, simplemente que su expresión de género es de una manera, sí, pero su orientación sexual es otra, que ojo, a mí de las cosas que más me han impactado cuando hemos hablado de este tema en la maestría con los grandes maestros que he tenido es entender que la orientación sexual no se ve, sale, y nosotros como sociedad todo el tiempo estamos queriendo definir qué le gusta o qué no le gusta. La orientación sexual no se ve. No. Se ve la expresión, se ven los roles, se ve este intercambio, pero no se ve la orientación. Entonces, dejemos de creer que la gente es o no es con simplemente verla. Y aparte, es otro tema que tampoco tenemos que andar preguntando. No. ¿No? O sea, yo he visto, hay un video que me compartió un amigo, que era las preguntas que todo el tiempo le estamos haciendo a personas homosexuales, haciéndoselas a personas heterosexuales. Se ve tonto. Ay, sí, me imagino. O sea, se ve tonto y es muy tonto. Sí. Entonces, dejemos de hacer esos juicios y ¿por qué nos interesa saber la orientación sexual de las personas? Por esta misma fijación que tenemos en los gender reveal de saber si tiene pene o vagina. Sí, claro. ¿Y sabes qué pasa? Muy cabrón, que es mi punto de vista ahora que tengo, vamos a decir, casi 31 años, que somos seres humanos en constante cambio. No, yo no creo, y este es mi punto de vista totalmente personal, yo no creo que permanentemente seamos heterosexuales, que permanentemente seamos de alguna forma. Me parece bastante como mucho compromiso, como un tatuaje permanente, decir, a mí me gusta esto, porque no sabes cómo va a pasar el tiempo y cómo te vas a sentir después, qué necesidades vas a tener, cómo la sociedad va a cambiar, porque justo ahora me cuestiono muchas cosas que creí cuando era chica y ahora pienso y digo, qué pendeja, o sea, hablaba y ni sabía lo que me iba a pasar ahorita. Sí. Yo recuerdo perfecto estar chica y decir, y lo leo, ¿no? Todavía ahí en los recuerdos de Facebook, que hablaba mal de otras mujeres, por ejemplo, me expresaba mal de otras mujeres, de forma odiosa, de forma violenta, y me parecía algo súper aceptable, súper normal, y yo sentía que esa era la forma de relacionarme con otras mujeres. Y ahora digo, ¡qué oso! ¿Qué hacía? Entonces creo que con el paso del tiempo vamos descubriendo cosas nuevas de nosotros que nos gustan o que no nos gustan, que nos atraen o que no nos atraen. Justo sigo a una banda como de rock que se llaman Satín, y es una mujer biológica, que es lesbiana, está casada con una mujer transexual que es lesbiana, pues son esposas. Y es esta pregunta que siempre le ponen en comentarios de que, entonces eres heterosexual porque estás con un hombre, pero pues esta persona que nació con pene se identifica como mujer, pero le gustan las mujeres, entonces es lesbiana. Y es una confusión que la gente siempre que entra a sus Instagram es de, ¿qué está pasando? Pero al final, ¿qué nos importa? ¿Sabes? Al final, ¿qué nos importa? Ellas dos se aman, viven felices, tienen una banda de rock, son súper cool, están súper enamoradas y su expresión de género es lo que ellas decidieron al final del camino y no solo fue lo que se les impuso. Sí. Que ahí te va, es mi otra pregunta para ti. Échale. Al fin y al cabo, la expresión de género tiene mucho que ver con las cosas que ya nos enseñaron. No es como que estamos rompiendo estos paradigmas, porque al final, si te quieres tener una expresión de género de mujer, es como la gente nos ha dicho que tiene que ser una mujer. O un hombre como la sociedad nos ha dicho que tiene que ser un hombre. Entonces, ¿cómo en realidad es que estamos cambiando la conversación si estamos siguiendo estas
¿cómo se podría decir? Estas formas en las que identificamos a hombres o mujeres específicamente. Sí. Y es que tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, el concepto que tenemos de cómo se comporta un hombre y cómo se comporta una mujer, tampoco podemos decir que si yo me identifico con el contrario sea positivo que yo siga estos roles que ya están establecidos, porque entonces tampoco no está chido los roles que nos han impuesto, sí. ¿no? O sea, si yo me identifico con un rol masculino, pues entonces me voy a convertir en el macho mexicano, que no mueve un dedo, que le pega a la esposa, que grita, que no llora, que es bien macho, que usa botas y sombrero y tiene bigote. Sí. Entonces dices, a ver, espérame tantito, o sea, tampoco el rol que ya está impuesto sobre el género masculino es positivo. Ajá. Entonces es aquí cuando sí se empiezan a hacer como estas desestructuras de lo que ya estaba impuesto, y creo que me hace pensar que entonces estos roles determinados, que aunque los hemos seguido durante cientos de generaciones, son muy efímeros, ¿no? Y están en bases muy poco sólidas. Entonces, el cómo se comporta un hombre, cómo se comporta una mujer, es como una torre de Jenga que es tan inestable que con que le quitemos una pieza se va a caer y se puede reconstruir, que creo que es lo que estamos haciendo ahorita. Sí, claro. ¿No? Como sociedad, reconstruyendo cómo se puede ver un hombre y cómo se puede ver una mujer y qué esperamos de un hombre y qué esperamos de una mujer. Claro. Ahí es donde me parece que es donde vale la pena poner la atención en esta desconstrucción. Sí. Que te identifiques como hombre o como mujer es tu rollo, pero entonces cambiemos los roles que ya teníamos establecidos, porque los que ya estaban impuestos nos han causado mucho daño. Sí, claro. A mujeres y a hombres. Sí. ¿No? Entonces creo que esto es lo que se tiene que cambiar y que está cambiando conforme empezamos a tener más información, empezamos a identificarnos con nuestras propias necesidades, y pues que eso es lo que vale la pena cambiar. Sí, claro. Ahí te va otra pregunta. ¿Cómo descubrimos nuestra identidad de género, nuestra identidad sexual? ¿Cómo la desarrollamos, básicamente? Yo creo que el primer encuentro pues tiene que ver con nuestro cuerpo para identificar nuestra identidad sexual, ¿no? Sí. Los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, que es la parte externa que nosotros podemos ver, porque cuando hablamos de vagina, bueno, es un tema ya interno, sí. ¿no? Vulva. Primero con ese primer contacto, que también ahí hay unos sesgos y unas cortinas negras de estas gigantescas, donde no tenemos este acercamiento natural con nuestro cuerpo, porque desde ahí entra lo que en nuestra familia nos dicen que es correcto o incorrecto, ¿no? Una de las cosas también que me ha parecido bien interesante darnos cuenta, hay una sexóloga española que se llama Fina Sanz, que ha hecho muchísimo trabajo con temas de sexualidad y que es una gran maestra. Y ella en uno de sus libros habla que las mujeres estamos más enfocadas a buscar la parte tierna del contacto físico con nuestras parejas, porque estamos criadas culturalmente para hacerlo, ¿no? Para cargar al bebé, para acunarlo, para mecerlo, para bañarlo. Entonces, para las mujeres, el contacto físico suele ser más importante que para un hombre. Sí. Pero al contrario, cuando hablamos de exploración genital, los hombres tienen contacto con su pene todo el tiempo, porque todo el tiempo van a hacer pipí, todo el tiempo ven su pene, lo tocan, e incluso los baños de los hombres regularmente son, no, o sea, están abiertos y yo puedo voltear y ver el pene del vecino. Nunca había pensado eso, ¿qué pedo? Yo puedo voltear a ver y tengo contacto de vista con penes de mucha gente, ¿no? De muchos hombres. Sí. Pero en cambio, las mujeres hacemos pipí sentadas
Y anatómicamente, si yo volteo, no veo mi vulva. Claro. ¿No? Y los baños de las mujeres están separados y buscamos como esta privacidad a todo lo que da, ¿no? Porque no te puede ver nadie haciendo pipí y no puedes ver tú la vulva de otra persona. Sí. Y qué tanto contacto podemos tener al limpiarnos cuando hacemos pipí. Claro. Y más estas ideas que también vienen ya de familia, de escuela, de sociedad, de no te toques, no te masturbes, no te autoexplores, ¿no? Y los hombres sí lo pueden hacer, ¿no? Sí. Porque anatómicamente es más fácil. Sí, claro. ¿No? O vemos a hombres adultos rascándose los testículos, ¿no? Cuando están viendo la tele y eso es sí. lo común. No, y ¿sabes qué me acuerdo? Por ejemplo, lo primero que me acuerdo es mi mamá siempre fue como muy abierta acerca de sexualidad, de todos estos temas. Y me acuerdo de una reunión con mis amigas de la secundaria que hicieron un chiste y dijeron sus 2 hoyos. Y yo les dije, ¿no se han visto en un espejo? Y ellas, ¿cómo? Y yo, ¿nunca se han visto la vulva con un espejo? No, y yo, háganlo. O sea, hay, ¿sabes, no? Hay un ano, hay una vagina, una entrada, y hacemos pipí y todas, no, es que la pipí sale por el mismo agujero. Y yo decía, tal vez yo estoy loca, tal vez yo tengo un hoyo más. Y decía, no, es que están equivocadas. Fui en ese ratito, agarré un espejo del Ángel Face de Pons, ya sabes que nos echábamos en la secundaria para vernos bien blanquitas, a verme, porque decía, a ver, pendejas, ¿cómo? Pero imagínate lo lejanas que crecemos de nuestro propio cuerpo, que ni siquiera sabemos cuántos años tenemos. Y lo seguimos teniendo hasta de grandes, ¿sabes? O sea, en los círculos de aprendizaje prenatal, que así le llamo yo de una forma muy elegante a los cursos psicoprofilácticos con las familias, hay una clase donde les digo, va a parecer muy obvio, pero vamos a ver anatomía, ¿no? Sí. O sea, anatomía femenina, de dónde está el clítoris, dónde está el orificio vaginal, por dónde vas salir tu bebé, por dónde haces pipí, qué es el periné, que nos da terror que se nos desgarre en el parto, pero si tú le dices dónde está, no sabemos dónde está. Sí. ¿No? Y puede ser muy, como muy lógico, ¿no? Como muy burdo hablar de estos temas, pero incluso, o sea, ya estás embarazada y no sabes, ¿no? Entonces dices, bueno, ese bebé no se hizo, no lo trajo la cigüeña, pero aunque tengamos encuentros sexuales y una vida sexual activa, no conocemos nuestro cuerpo. Entonces, primero, o sea, desde ahí tenemos este primer encuentro. Sí. Este primer encuentro también con el placer y con nuestras zonas erógenas que viene desde la infancia y va abonando, ¿no? La construcción primero de la familia, ¿no? Que es la base, que es lo cortito, sí. ¿No? La información más cercana que tenemos y con la que tú le compartiste a tus amigas que teníamos más orificios, porque es algo que tú aprendiste en casa, ¿no? Tú lo trajiste de casa. Ellas probablemente en casa no hubo esa información o repitieron la misma información que ya traía la abuelita, la mamá, las tías. Y la otra que abona, pues es escuela, que podría ser como un segundo espacio donde pasamos mucho tiempo, que probablemente esto va a modificar mucho nuestra propia percepción con el tema de pandemia. No sabemos si nuestras generaciones de hijos crezcan con información más completa, compleja, sí. Integral, porque pasamos más tiempo en casa con ellos, pero pues ahí se abona. Y hago mención especial a las escuelas, porque discúlpame con el rollo de educación sexual que tenemos. Desconozco ahorita con el programa, que estoy segura que sigue siendo igual de
mafufo y que hasta ha habido problemas legales, que porque el libro estaba muy explícito y que si lo cambiamos y que no, pero en mis tiempos de escuela, que aparte yo iba en una escuela, en una primaria católica y en una escuela de monjas en secundaria, pues no hubo educación sexual, ¿no? O la educación que había era entre los chavos con la hormona hasta acá. Entonces, imagínate cuál era nuestra manera de investigar. Claro, claro. O sea, no había una guía, pero era la manera en la que investigábamos. Entonces, todo esto va abonando. Y también no me quiero detener en la infancia, porque como tú lo mencionaste, todo va cambiando. Y no por ser adultos quiere decir que tenemos completamente definida nuestra identidad de género, completamente definida nuestro rol, o nuestras expresiones. Probablemente nuestra identidad sexual puede que, pero incluso lo vemos en famosos, sí, ¿no? Como Caitlyn Jenner. ¿Cuántos años tenía el señor cuando dijo, neta, yo no estoy cómodo con mi sexo? Y se cambió de sexo. Sí. ¿No? ¿Y qué más experiencias le abonan a nuestra sexualidad, a nuestra identidad? El embarazo, nuestros encuentros sexuales, lo que platico con las amigas, lo que alcanzo a ver, lo que encuentro en mi cuerpo, y va creciendo y va cambiando y hasta la adultez sigue cambiando. Entonces también yo creo que sí es algo que puede cambiar, ¿no? Y que no tampoco, la gente le tenemos mucho miedo a que si yo soy mujer y tengo una experiencia lésbica, ya soy lesbiana forever. Sí. Cámbiate de ropa y vístete como lamentablemente catalogamos a las lesbianas que se visten de una manera, porque ya lo soy. No, no lo eres. Ya, trailera. Mañana trailera. Ahí te va. O un hombre que, por ejemplo, de las cosas que también observamos, que si el hombre en sus encuentros sexuales con su pareja, siendo heterosexual, o sea, una pareja hombre-mujer, si el hombre tiene una penetración anal, no. O sea, aquí en México el pavor que le tienen los hombres de ir al urólogo porque les van a meter el dedo por el ano y Sí, ya se va a volver gay el muchacho. ¿Sabes qué está bien cabrón? Mi papá justo está en esa etapa en la que se tienen que hacer sus chequeos y él me platicó de un amigo de él que, o sea, que esperó tanto, que rechazó tanto la idea de irse a hacer ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice ese examen? A ver, piensa. A ver, piensa yo. Creo que lo tengo escrito. Se me fue la... Ahí te va. ¿Es un chequeo de próstata? Próstata, sí. El chequeo de próstata que se esperó tanto hasta que ya, o sea, neta se estaba muriendo de cáncer en la próstata. Y mi papá le preguntó como, güey, ¿por qué hiciste eso? No, pues yo no quería que me metieran el dedo. Le dijo, no, pues ahora ya no nomás te van a meter el dedo, te van a cortar los gumaros también, hijo, porque ya estás bien podrido. Y es un rechazo que justo mi papá es como un súper macho mexicano, ya sabes, pero dice él, no puedo jugarme la vida de esta forma por una pendejada, pues es con un doctor, ya sabes, ¿no? Pues ahí sí, con un doctor sí, pero también esto lo hablaba con una plática que tuve con una sexóloga, que cuando empiezas a desarrollar como tu rol en tu vida sexual, generalmente los hombres se vuelven muy penetrativo. Todo lo que tenga que ver con su actividad sexual se envuelve en penetrar, ¿no? Claro. Y se vuelve como tan básico que a mí me parece que es incluso muy estancarlos, es solo encerrarlos en una cajita que solo esto puedes disfrutar cuando la sexualidad es tan inmensa y hay formas tan distintas de vivirla que es bastante injusto con los hombres mismos encasillarlos en esta es la forma, ¿sabes? Duro contra el muro y hasta donde tope. No, a ver, hay otras miles de formas. Este universo es tan inmenso y me parece que es como
importante hablar esto con tus adolescentes, porque incluso yo he tenido pláticas tengo unos ahijados y uno de él pues ya tiene una novia formal. Y le dije, mi hijo, pues póngase condón, tome conciencia le dije, no nomás necesitas meterla, o sea, también puedes chupar, besar, acariciar. ¡Ay! Una asustada que se dio, ¡ay, madrina! Y yo, a ver, mijo, no te estoy diciendo, fíjate lo que te estoy diciendo. Evita estancarte en esto, es más, justo es una forma bonita de evitar tanto riesgo de un embarazo tan joven. Puedes buscar otras opciones, es muy bonito el faje, es muy bonito todo eso, dale volver a la hilacha, pero tranquilo. Entonces, me parece que lo primero que pensamos es, la va a dejar embarazada porque su sexo es penetrativo, ¿no? No hay nada más en esa gama. Y es importante hablarlo desde la juventud para que se normalice eso. Sí, y es que es algo que tenemos muy infundado en la cultura, como tú dices, ahora sí que de los roles esperados, incluso en el sexo, ¿no? Porque esos roles de género también tienen influencia en qué se espera del hombre en el sexo y qué se espera de la mujer en el sexo. Entonces, la cultura es penetrar, ¿no? O sea, tiene que haber coito porque si no, no hay placer, porque si no, no hay un encuentro sexual. Sí. Y me sorprendió mucho, y te lo comentaba en la mañana, que dentro de los temas también que abordamos he empezado a tocar este tema con las familias sobre los cambios de la sexualidad, cuando llegan los hijos, después del parto y demás. Y yo les decía, es que no podemos enfocarnos a que solamente a través de la penetración hay placer. Claro. Y tenemos muchas dudas, ¿no? Entonces las familias me dicen como, bueno, ¿y entonces qué hacemos, no? ¿O a poco no es necesario? Pues no, porque no hemos crecido con la idea de que el erotismo y que el placer sexual es tan amplio, ¿no? Y hay otras formas del disfrute. Sí, que ahí va, para allá va mi siguiente pregunta, pero antes quiero hacer un paréntesis. Yo creo que incluso teniendo esta diversidad de poder salir con personas de otra identidad de género, de otro sexo, de otras expresiones de género, justo en esta diversidad podemos encontrar otro tipo de actividades sexuales que no se basan siempre en el penetrativo y en el coito, porque tienes que buscar otras formas de dar placer. Por eso, claro, volteen a ver un poquito al universo y dense cuenta que hay otras formas. O sea, por ahí está tu tía que está con otra señora y que seguramente hay otras formas ahí, ¿sabes? Claro. Seguro. Y que lo dicen las estadísticas, o sea, esto no es un pienso tuyo ni mío. Sí. O sea, las estadísticas nos dicen que las mujeres que están en relaciones lésbicas tienen mayor placer sexual y tienen más orgasmos que las parejas en relaciones heterosexuales, sí, ¿no? Entonces, obviamente es un gran punto de interés decir, bueno, si no hay un pene, pues entonces, ¿qué están haciendo? Sí, pues le están pasando fenomenal, pero nosotros no queremos ver esas otras opciones. Sí, es cierto, porque podrías disminuir o minimizar esta maravillosidad que es el varón macho con el riflezón, ¿sabes? No, es que lo estás ignorando. ¿Cómo? ¿Cómo te vas a decir paso a esa cosa que tenemos tan enaltecida? Claro, y también, o sea, hasta hace realmente cuánto tiempo nos dimos cuenta que las mujeres llegamos al orgasmo por la manipulación y por el a través del clítoris, sí, ¿no? No por la penetración, ¿no? No, pues sea, estuviéramos empaladas todo el día, amiga, o sea, eso no. Dime hasta hace cuánto nos dimos cuenta. Justo estoy leyendo un libro que es la historia del clítoris. No recuerdo bien el nombre, está en inglés,
Y está impresionante darme cuenta que, por ejemplo, cuando empezaron los hombres médicos a hacer sus experimentos con esto de curar la histeria de las mujeres en el 1550 o 1560, a lo que ahora conocemos como orgasmo, ellos le llamaban paroxismo histérico, ¿no? O sea, ok, entonces tenemos esta cosa, esta maquinaria que cura la histeria. Médica. Le estimulamos, hay una parte que también en la historia del clítoris nos han dicho y se creía que el clítoris era un pene al revés, ajá, ¿no? O sea, todo se ha comparado con lo que tiene el hombre, ¿no? El hombre tiene pene, las mujeres también, pero pues bien chiquito. El hombre tiene testículos, pues las mujeres lo tienen adentro, porque se creía que los ovarios eran como los testículos femeninos, ¿no? Entonces, empezaron a estimular el clítoris, las señoras tenían orgasmos, pero ni siquiera sabían que era un orgasmo, o sea, le llamaban que era un paroxismo histérico, ¿no? Así como, ya se curó de la histeria, y no tuviera histeria, o sea, simplemente no tenía orgasmos, no disfrutaba de su placer y de su sexualidad, y que, ojo, también no era un tratamiento donde las mujeres pudieran llevarse el artefacto a su casa, o sea, tenían que curarse no mames. No, porque el hombre tenía que seguir teniendo el control. O sea, ¿cómo le vas a dar el aparato a la señora? Se va a volver loca. Seguramente es una bruja, que se va a curar la histeria solita. No, señora, usted viene al consultorio y aquí le curamos la histeria. No puedo creer, imagínate ahí en el consultorio de o sea, roja, y tú con ganas de apachurrarte los pezones al mismo tiempo que te están dando tu terapia. Ay, no, pobrecita. Sí, no, o sea, realmente, por ejemplo, fue hasta, me parece que 2015, que se hizo un modelo tridimensional del clítoris. 2015, güey, o sea, estás hablando hace 6 años. Sí, o sea, imagínate lo que la medicina y la ciencia ha estado sujeta, pues, al patriarcado, ¿no? Porque no quiere decir que no haya mujeres que lo han investigado, sino que han sido silenciadas, ¿no? A lo largo de la historia, y pues esa es la parte en la que debe de ir cambiando, está cañón. Porque algo que comentaba con una amiga es, güey, yo estoy segura que hay más ventas del Satisfyer, que es el succionador de clítoris, que del penetrómetro 3000, así el pene gigante con 1000 venas. O sea, estoy segura que hay más ventas del otro que de hasta eso ha cambiado, ¿no? O sea, lo que se consideraba como un juguete sexual siempre tenía que imitar al pene, ¿no? Porque el pene es lo valioso, porque la penetración es lo que importa. Entonces ahora los nuevos juguetes sexuales están enfocados realmente para satisfacer y ser muy específicos en los puntos realmente de placer que tiene la mujer. Sí. Y que se vean bonitos y que sean de color bonito y que sean rositas y que sean, o sea, que tú lo veas y digas, es una alarma, ¿no? Sí. O es, justo también acabo de ver de una chava que diseñó un juguete sexual y que estaba muy interesada en que tuviera diseño, ¿no? O sea, y es así como un cuarcito y que es blanco y así como de un color muy lindo y que vibra y quién sabe qué tantas cosas hace. Pero dice, porque todo el tiempo seguimos con esta idea, ¿no? O sea, ok, no te sirve el pene real, porque aparte no te sirve, ¿no? O sea, si te estás masturbando es porque tú no sirves. Ajá. Entonces no te sirve, bueno, pues aquí tienes el de plástico, pero tiene que ser un pene, tiene que ser para penetrar. Sí. Y realmente hace poco nos hemos dado cuenta que pues eso no va por ahí. No es el punto. Fíjate que mi siguiente pregunta va en qué es el erotismo y para qué sirve, porque creo que siempre pensamos que erotismo o erótico es una tienda de juguetes sexuales. O sea, ¿qué es el erotismo? Sí, el erotismo es una
de las dimensiones de nuestra sexualidad, ¿no? O sea, tenemos esta parte de la identidad, de los roles, de la expresión, y otra parte de nuestra sexualidad es el erotismo, que es la parte en la que expresamos nuestro deseo sexual, nuestro placer, los encuentros con nuestras parejas, la estimulación, lo que tiene que ver ya con el placer, ¿no? Que cada persona manifiesta y descubre de maneras diferentes. Sí. Pero sí me gustaría como dejar muy claro que es solo una dimensión, ¿no? O sea, dentro de la sexualidad que es tan amplia y que nos habla de expresiones de género, de identidad, de incluso de proyecto de vida, ¿no? Porque tiene que ver con nuestra identidad sexual. El erotismo es solamente una de esas dimensiones. Digamos que el erotismo sería la rama que tiene que ver con nuestra vida sexual. Exacto, con nuestro deseo sexual, con el proceso de excitación que tienen nuestros genitales a través de la libido, sí, eso, el placer. ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿O cómo nos damos cuenta de nuestro erotismo y hacia dónde nos quieren caminar? El placer sexual es algo con el que nacemos, ¿no? Y que también dentro de este sesgo de información y de autoexploración, creo que no reconocemos, y que también ese me parece que sería un punto bien importante a tratar al hablar de una nueva educación sexual integral, es que no conocemos nuestro cuerpo en función al placer, ¿no? O sea, nos enseñan como el que se toca, que no se toca, déjese ahí, esto sirve para que tengas hijos, te embarazas, nace el bebé, pero entonces en este proceso no hay placer, ¿no? Cuando uno de los aspectos esenciales de los encuentros sexuales es el placer, y que el clítoris es una parte de nuestra vulva específicamente hecha para sentir placer. ¡Wow! ¿No? Entonces, esto no nos lo explican, no nos explican que está bien sentir placer, que la masturbación tiene placer, que podemos experimentar y que no necesariamente tiene que ver con el encuentro de otra persona. Sí. ¿No? Sí, de hecho, yo había leído, bueno, para empezar, cuando tuve una niña, una persona con vulva, para mí fue muy sencillo, pues, lidiar con ella, porque pues, yo también tengo una vulva, ¿no? Pero cuando tuve un niño, dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que le cuelga? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué desde que nace está así de parado? ¿Qué pedo? Este niño, ¿por qué salió con las pilas así? Y tuve, obviamente, que ponerme a leer y entender qué es lo que pasa. Cómo tenemos mucha ignorancia de nuestro cuerpo y también de los demás, porque creo que es importante que cuando estamos teniendo hijos, nos informemos de cómo funciona su cuerpo también, para no suprimir sus necesidades y cómo se expresa su cuerpo, no sentir que es algo malo. Creo que eso es muy importante para generarles como seguridad. Y justo ahora que mi hijo ya está más grandecito, pues me hace preguntas de su cuerpo y así. Y siempre trato como de hacerlo ver natural, pero hasta donde él se sienta cómodo, ¿no? Claro. De hecho, yo pues ya no lo toco cuando se baña, tomar estas decisiones de darle su espacio, pero también hacerle saber que es de él, es su cuerpo y que puede tocarlo, puede verlo en el espejo, puede darse cuenta que también hay atrás, que hay adelante, ¿me entiendes? Todo esto, que también hice con Regina, pero con Regina fue súper sencillo porque pues yo ya sé cómo funciona. Entonces, siento que cuando vamos creciendo, pensamos que es necesario tener esta actividad sexual con otra persona forzosamente, porque con nosotros mismos es malo, porque nos dijeron no te toques, no te agarres, eso está mal, ni siquiera escondido en tu cuarto, o sea, está mal, ¿no? Eso no se toca. Sí. Entonces, creo que es importante iniciar con esa educación desde que son chicos.
Iniciarlo con ellos, pero primero reeducarnos a nosotros como adultos, sí, claro. ¿No? Porque yo voy a compartir los sesgos que tengo. Sí. Si a mí me dijeron, no te toques, eso es malo o es pecado, y yo lo sigo creyendo y no hay una intención de mi parte en cambiarlo, yo voy a replicar esa información. Y ojo, súper importante, si yo fui víctima de abuso sexual y es un tema no trabajado en mí y es un tema que sigue siendo un fantasma gigantesco, pues entonces voy a replicar ciertas actitudes por protección a mis hijos para que no pasen por lo que yo pasé, ¿no? Entonces es bien importante y entender y darnos cuenta cuando es algo que podemos hacer como un proceso de, me pongo a leer, investigo, pregunto, o va más allá y necesito terapia, necesito trabajar esto conmigo para poder dar información y compartirla con mis hijos de una mejor manera. Le tenemos pavor a estas preguntas, ¿no? Sí. Justo la semana pasada estoy tomando unas clases de inglés para manejar mejor el lenguaje médico con el tema de los partos y demás, porque de repente tengo familias extranjeras. Y pues son términos de cuerpo, hablamos de vulva, útero y demás. Entonces, en un momento de la clase el maestro me preguntó, ¿qué es vulva? ¿No? Entonces ya le tenía yo que explicar en inglés como para practicar y me dijo, entonces, ¿qué harías? ¿Cómo se lo explicarías si tu hija viene y te pregunta? Y yo volteé y le dije, pues, ¿cómo que cómo? De la misma manera en que te lo estoy diciendo a ti. ¿No? O sea, ¿por qué le voy a tener que entonces inventar que hay una florecita, que tiene semillitas, que viene la abejita? No, tenemos que empezar a hablar con el lenguaje, las cosas como es y hasta donde nos pregunten, ¿no? Porque de repente creemos que si el niño nos pregunta qué es sexo, me está preguntando qué es el acto. A ver, ¿qué me quieres preguntar con lo que me estás diciendo? Explícame un poquito más. Es que en la escuela dijeron sexo femenino o sexo masculino. Bueno, pues mira, las niñas tienen una vulva, o sea, nosotros somos los que muchas veces nos malviajamos con ese tipo de información. Sí, pero sí creo que hay que hacer primero mucho trabajo personal, para poder compartir con nuestros hijos de mejor manera esta información. Sí, claro. Y creo que aquí va mi siguiente pregunta. ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? ¿Eso existe? ¿Nuestros hijos tienen derechos sexuales? ¿Nosotros tenemos derechos sexuales y reproductivos? ¿A qué se refiere? Los derechos sexuales y reproductivos, pues justo como su nombre lo dice, son como como un manifiesto de a qué puedo acceder por tener un cuerpo y de qué manera lo puedo proteger, ¿no? Me acuerdo mucho que en una de las clases yo le preguntaba al maestro cuando hablábamos de educación sexual y que yo les decía, bueno, ¿qué pasa cuando los temas de religiosidad o de creencia son más fuertes que la propia educación sexual? Y él me decía, pues hay derechos reproductivos y sexuales, ¿no? Que eso está por encima de cualquier religión. Sí. Entonces, es hablar de a lo que yo tengo acceso por tener un cuerpo, ¿no? Y aquí me parece importante también decir que para poder reconocer mis propios derechos sexuales y reproductivos, tengo que reconocer que hay un cuerpo y empezar con el proceso de aceptación corporal y de autoamor propio, porque lo que no queremos no lo cuidamos, ¿no? Entonces no podemos hablar de me cuido de enfermedades de transmisión sexual, tengo sexo casual responsable, hablo de planificación familiar, evito un embarazo no deseado, si yo no estoy reconociendo primero mi cuerpo físico y lo estoy aceptando como va. Sí, ¿no? Yo lo relaciono, primero una es cuando somos adultos y queremos tener sexo casual,
es un derecho pedirle a la otra persona que se proteja también, o es nuestro derecho a querer protegernos. Esa es una de las cosas que no me quedan muy claras. Y la otra es, mucha gente hace comentarios como de, esa persona es pobre, vamos a decirlo con esta palabra tan burda, pobre, no debería de tener hijos, deberían de esterilizar como perros, ya sabes, a todas estas personas pobres para que no tengan más hijos porque no pueden mantenerlos. Y creo que ese también es nuestro derecho reproductivo, decidir cuántos hijos tenemos y de qué forma, seguido de cuántos, después de cada cuánto tiempo. Nuestra planificación familiar siento que es un derecho, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, dentro de los derechos reproductivos y de sexualidad, que no tengo así como la lista gigantesca, que seguramente la podemos encontrar en Google, enumerados uno por uno, pues tengo derecho a recibir educación sexual, tengo derecho a que mis deseos sobre mi cuerpo sean respetados, tengo derecho a que mi orientación sexual no sea motivo de discriminación. Y con esto que preguntas acerca de los exámenes de transmisión sexual, por supuesto que es algo que tendríamos que hacer, que pocas veces lo hacemos, ¿no? Que nos sentimos como, ¿cómo se los voy a pedir? Pues así, ¿no? O sea, en casos de sexo casual, pues obviamente no hay esa oportunidad, pero por supuesto que tienes que tener medidas de prevención para evitar enfermedades de transmisión sexual. Pero si estás iniciando una relación con una persona y ya previamente tú o esa persona han tenido actividad sexual, hay que hacerse exámenes, porque es mi derecho protegerme. Y si estamos hablando de que vamos a conciliar dos vidas que van a tener un momento en común, pues entonces también estamos hablando de cuidar al otro. Sí, claro. ¿No? Pero también sería mi derecho decir, no lo quiero hacer o no lo quiero compartir contigo, ¿no? Sí, pero también no crees que eso nos hablaría mucho de la persona. Sí. No, o sea, es mi derecho negarme, sí. Yo puedo decir, no. Es mi derecho no compartir eso contigo. Pero estamos hablando como de un punto crítico de una relación de pareja que serían los encuentros sexuales. Sí, claro. Entonces, no es como de quiero saber con cuánto, o sea, no estoy preguntándote ni quiero saber detalles de cuántas parejas sexuales tuviste. Sí. Estoy hablando de un tema de salud. Sí. Y si mi pareja se niega a hacerse esos exámenes, pues entonces, ¿qué otra cosa se va a negar a hacer para tener en común un tema de cuidado el uno al otro? Claro. Y luego también, bueno, pasa esto que cuando te llevan al doctor y te preguntan, ¿has tenido sexo? ¿O has tenido encuentros sexuales? Y tú con tu mamá así de, ¡claro que no! ¿De qué me estás hablando? A mí me llegó a pasar cuando todavía no tenía relaciones sexuales y yo decía, no, ¿verdad? Pues no, ¿qué tiene? Pero nunca llegué a pensar lo frustrante que debe ser entrar al doctor donde se supone que hablas con la verdad para que él pueda tener este panorama completo. También me parece un poco irrespetuoso esperar que hablen de su vida sexual frente a otras personas si no lo deseas. Sí, y en ese punto, sí hay en la norma oficial mexicana, las normas oficiales mexicanas, hablando aquí en México, son como manuales donde vienen ciertos derechos de las personas, de los usuarios de los servicios de salud. Por ejemplo, en el manejo de embarazo, nacimiento y posparto está la 007 y hay una que no recuerdo el número, pero es como específicamente de la atención a la salud de jóvenes, adolescentes y adultos y cosas así, donde dice que una persona menor de edad no puede ser obligada a ir acompañada de un adulto en sus revisiones ginecológicas. ¡Wow! O sea, no es un tema de, es que no te puedo atender porque eres menor de edad y vienes sin adulto. Con temas de la propia consulta, de exámenes ginecológicos,
y de planificación sexual, no tiene por qué haber consentimiento de un adulto. Cuando ya son intervenciones, o sea que una operación, un tema así, bueno, ¿no? Sí se necesita. ¿Tiene que ver con el aborto también? Fíjate que no sé específicamente si con el aborto, me parece que sí. O sea, si es un aborto a través de medicamentos, pues no tendría por qué haber un consentimiento de un adulto. Si ya fuera un tema de ir al hospital, un legrado y demás, sí. Pero habría como que conocer un poquito más específicamente las leyes de los estados que lo permiten, cómo manejan eso, y si tiene que ir acompañado de un tutor o no. Lo desconozco a profundidad. Creo que lo voy a buscar para dejarlo ahí, porque creo que muchas veces menores de edad que quieren acceder a un aborto legal en sus estados, no sé si necesitan, y yo había leído que hay muchos casos que como no saben si sí o si no, pues continúan con el embarazo. Pasa el tiempo. Sí, pasa claro. Sí, con el tema de la consulta, planificación familiar, métodos anticonceptivos, no tiene que ir con tutor. Okay. Habría que investigar lo del aborto, que sería muy interesante. Y ya con lo que la segunda pregunta que me hacías respecto a los derechos reproductivos, pues nosotros, desde nuestro privilegio, sea cual sea el privilegio de cada persona, nos es muy fácil opinar, ¿no? ¿Cuántos hijos debería tener una mujer o no? Uh-huh. Tampoco es algo en lo que tenemos que opinar. Que existen sesgos, obviamente, estamos hablando con sesgos culturales, de información, de salud, que esto es más bien lo que tendría que cambiar. Pero hablar o estos casos que están demostrados en nuestro país y que sigue pasando, donde a las mujeres les hacen operaciones para no tener más hijos o les ponen métodos anticonceptivos sin su consentimiento, no debe de suceder. No. Definitivamente no. Uh-huh. ¿No sabes cuántas historias de amigas que recién tenían una cesárea y les pusieron el dispositivo? O sea, ¿qué clase de violencia? Exacto. ¿Qué nivel? Me parece absurdo. Uh-huh. Que ni siquiera se dieron cuenta, que ni siquiera firmaron la autorización, solo se les puso y ya. Eso es horrible. Y ya la última pregunta antes de irnos, ¿qué es perspectiva de género? La perspectiva de género pues nos habla como de esta, creo yo, desconstrucción, ¿no? De lo que estábamos hablando, como de esta torre de Jenga que es muy frágil y que se cae, y que estamos en este proceso de que los roles de género se caigan y se vuelvan temas mucho más flexibles. Pues también hablar de perspectiva de género habla de inclusión, ¿no? Espacios, puestos, trabajos, que siempre habían sido exclusivos para los hombres, pues justo en esta desconstrucción como que decimos, bueno, ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué tenemos esta situación? Y se busca la inclusión de hombres, mujeres y personas no binarias, ¿no? Que también tenemos que hablar de ese punto. Por ejemplo, si perteneces a una empresa y esta empresa se maneja con perspectiva de género, es que esta empresa está tomando en cuenta la diversidad de expresión de género de posibles personas que trabajen con ellos, ¿o a qué se refiere? Más bien se refiere a que no por ser hombre vas a tener un mayor sueldo que si eres mujer con el mismo puesto. Okay. No, que eso sabemos que sigue pasando. Hay 2 directores generales de una empresa, pero el hombre va a ganar más dinero que la mujer. Entonces ahí, ¿por qué el ser mujer nos hace ganar menos dinero? Sí. ¿No? O que yo quiero postularme para un mejor puesto, no haya oportunidades para las mujeres, o que parte de los requisitos diga ser hombre. Ajá. ¿No? Ahí no estamos hablando
Eso es absurdo, ¿no? O todavía existe la posibilidad de que pidas para un trabajo específico un sexo. Pues sí existe, o sea, aparece de los 1800, pero sigue existiendo. Sí. Pero más bien hablar de perspectiva de género es esto, como que no, que tu sexo no impida el acceso a tener un mejor trabajo, un mejor sueldo, una calificación, ¿no? Hablando de las escuelas y que bueno, aquí en México tantos casos de abuso, de acoso existen en escuelas con maestros y demás, Sí. pues entonces también que se empiecen a visibilizar. Sí, claro. Yo, mi pregunta va también relacionada a, ¿podemos nosotros aprender de perspectiva de género? Claro, o sea, por ejemplo, parte de lo que los gobiernos tienen ya que integrar a su agenda son todos estos temas con perspectiva de género y regularmente en cada estado vamos a encontrar institutos que, por ejemplo, aquí en Jalisco antes era el Instituto de la Mujer y luego tuvieron ahí como un tema de no, lo vamos a hacer de género, un rollo así, pero regularmente en estos institutos se pueden ofertar de repente pláticas, talleres, conferencias que hablan de género, de equidad, de deconstrucción, de si yo soy una empresa, de qué manera puedo tener un mejor manejo de estos temas, ¿sí? Qué chido, me da mucho gusto que estemos hablando de estos temas. Yo tengo casi 10 años viviendo en Estados Unidos y creo que como que no tengo mucha conciencia de cómo se maneja todavía en México eso. No llegué a ser una persona que trabajara, digamos. Entonces ignoro totalmente, pero aquí pues en ningún lugar ponen, se solicita mujer que para tal puesto, ¿sabes? No, no lo he visto yo hasta ahora. Obviamente, pues supongo que como sea tu identidad y tu expresión, decides a qué trabajo entras y a qué no, que te sientes cómodo o cómoda haciendo. Y pues se puede ver también que en espacios donde la construcción, por ejemplo, pues ves casi puros hombres, muy pocas veces ves mujeres que sean herreras o estos casos, pero pues ya es decisión de cada quien, que estaría bueno que lo normalizáramos, ¿no? Porque todos podemos hacer ese trabajo. Y Claro, bueno, y un poquito más allá del normalizarlo, o sea, el que reciban el mismo puesto con las mismas oportunidades, ¿no? O sea, que eso es, porque luego lo vemos como un favor, no, ay, bueno, pues dale chance, pero págale menos, no, pues estamos hablando de que es la misma chamba, entonces hay que tener equidad en esos temas. wow, muy bien. ¿Algo que quieras agregar a esta conversación? Pues nada, me encanta platicar. Cuando me preguntan como, ¿y qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Yo digo, pues platicar, eso estaría bien. Sí, a mí también, por eso hice esto, porque me gusta mucho platicar. Sí, entonces me siento muy afortunada de tener un trabajo en el que platico mucho y comparto mucho. Y que me pagan por eso, sí creo que estoy en el lugar correcto y es mi trabajo ideal. Y pues yo encantada de platicar de estos temas, que conforme más aprendo, más también me explota la cabeza y digo, es que porque esto no lo sabemos. Y la verdad que pocas personas de repente se prestan a hablar del tema, ¿no? O sea, con muy amigas cercanas, pues sí, me escuchan o me preguntan. A mí me encantaría que mis amigos todo el tiempo quisieran escucharme, pero a veces es como de, ay, ahí viene la Caro y sus cosas de sexualidad. Entonces yo encantada de compartirlo contigo, me encanta. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, espero poder volver a tenerte aquí para platicar de otros temas, no solo de género y de bla, 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 este tema que tocamos hoy, sino de sexualidad, y creo que sobre todo para mí es importante tocar estos temas porque yo aprendo y entiendo que otras personas no quieran hablar de esto porque no saben.
Y da Claro. vergüenza admitir que no sabes. Da vergüenza decir, no sé qué pedo, de qué me estás hablando. Como cuando te escribí, te dije, oye, mándame información para saber qué te pregunto, porque estoy en la ignorancia y no es que no quiera parecer ignorante, sino no quiero equivocarme, quiero saber qué te quiero preguntar, qué quiero aprender. Porque si no sé nada, explícame, pues está muy cabrón, ¿no? A ver, tengo estas preguntas, esto es algo que me he dado cuenta que a las personas les conflictúa muchísimo. Y aunque no lo creas, los hombres te dicen o se hacen los que, ay, viene la cara, no la quiero escuchar, pero la mayoría son los que escuchan mi podcast y cuando toco temas de sexualidad, cuando toco temas de masculinidad, son los primeritos que me están mandando mensaje de, oye, qué buen programa, qué chido estuvo, qué bueno que hablaste de eso, porque hay necesidad de hablar estos temas. Solamente seguimos teniendo este prejuicio de que los hombres no se cuestionan estas cosas, pero vamos a irlo rompiendo. Y que también los hombres necesitan acompañamiento, ¿no? Creo que ha habido como una nueva ola de educadores en sexualidad o sexólogas que se enfocan mucho en que la mujer se reconozca, que está claro que así lo tenemos que hacer y esa es como la deuda cultural e histórica que tenemos con nosotras mismas las mujeres, pero pues también están los hombres, ¿no? Y también los hombres se deconstruyen y también los hombres aprenden. Yo tengo un hijo y tengo una hija y de la misma manera que me importa que mi hija conozca este tema también de mi hijo, ¿no? Entonces no podemos dejarlos a un lado. Claro. 100%. Muchas gracias, Caro. Aprendí mucho, me gustó mucho platicar contigo. Sí, Te me encanta. espero aquí muy pronto y pongo aquí tus redes sociales por quien la quiera ir a seguir, ir a aprender, pedirle ayuda con su embarazo, estaría increíble. Muchas gracias a todos por estar aquí. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, Anchor y Apple Podcast como Salchichas con Limón y en YouTube como Salchichas con Limón Podcast y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos, Carita. Adiós. Bye.